Bueno. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a mis queridos students de la unidad educativa Hermano Miguel Lasalle en Atuntaqui. Les saluda Teacher Rommel. Vamos a tener esta nuestra primera clase de manera online, así que mucha suerte. Vamos a tratar de hacerlo esto en español y en inglés también. El título dice, página 36, The Tower of Babel. Lo que vamos a hacer es, ustedes se darán cuenta que en este lado tenemos al verbo to be, am, is, are, y también tenemos el verbo auxiliar do y das, que son nuestros. Vamos a trabajar con ellos para poder hacer algo de práctica. Leemos, bueno, ustedes saben que tienen que traducir los pequeños textos que tienen aquí. Y después de traducirlos, hay que practicar haciéndolos a manera de preguntas, afirmaciones y negaciones. Como por ejemplo, This is the great kingdom of Babel. Para que esta oración se transforme en pregunta, debemos utilizar identificar el verbo to be. En este caso es is. Is. Esa palabra la colocamos primera y ya se ha transformado en una pregunta. Is this the great kingdom of Babel? Cuando usted traduzca, va a ver el significado diferente de decir, este es el gran reino de Babel, y a manera de pregunta, ¿es este el gran reino de Babel? Eso es lo que tiene que hacer, practicar a sus pequeños. También a manera de negación, que sería, This is not the great kingdom of Babel. En la siguiente tenemos a Nimrod is the king of Babel. El sujeto, justo aquí, Nimrod, is el verbo que le corresponde porque Nimrod es un chico, es un he, es tercera persona. Y el complemento, the king of Babel. Para transformar en pregunta, ¿qué se debe hacer? Exactamente, tomar el verbo to be y ponerlo antes. Is Nimrod the king of Babel? Y el signo de pregunta, obviamente. Para hacer negación, ¿cómo se debe hacer? Nimrod is not the kingdom of Babel. Nuevamente, usted que va a traducir estas oraciones, tiene que también traducirlos en español o en inglés. No es necesario que lo escriba o que lo pegue también aquí, eso es simplemente para que practique su speaking. Tenemos una exclamación, ¡Hurrah, great king! Y continuamos. Nimrod is Noah's great grandson. Thanks to Noah and his ark, people are safe now. Aquí tenemos dos oraciones con dos verbos to be. Vamos a ver que primero es Nimrod is Noah's great grandson. Y luego people are safe now. En esas oraciones que hemos identificado el verbo to be, hay que hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Negación, afirmación y pregunta. Is Nimrod Noah's great grandson? Nimrod is not Noah's great grandson. Igual aquí. People are safe now. Are people safe now? People are not safe now. Continuamos. Nimrod, Noah's great grandson! Exclamation mark. Yes, Noah, our hero. I want to be more important than my great grandpa. It is a thought. Es un pensamiento que tiene Nimrod, que quiere ser mejor. Sorry, no me di cuenta. Ahí estamos. I want to be more important than my great grandpa. Yo quiero ser más importante que mi tatarabuelo. En este caso tenemos el verbo want, el sujeto I y el complemento todo lo demás. Para que esta sea pregunta, tenemos los verbos auxiliares do o das, que tenemos que escogerlos de acuerdo a una
sola idea. Nuestro sujeto. Nuestro sujeto es singular, es plural, es primera, segunda, tercera persona. Eso tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. I es primera persona. Por lo tanto, va a ir siempre con el verbo auxiliar do. Y para que sea pregunta, tiene que empezar con do. Nos quedaría, do I want to be more important than my great grandpa? Y es manera de pregunta. Para hacer negación, la negación va enseguida y enseguida después del sujeto y antes del verbo. Nos quedaría, I do not want to be more important than my great grandpa. Prácticamente solo eso. Seguimos con una página más. Recordemos que tenemos nuestros verbos to be, nuestro verbo auxiliar, siempre para hacer nuestras afirmaciones, preguntas, etc. Tenemos una imagen más que dice, a good idea, a good idea. Está pensando, is a thinking thought. Nimrod observes his baby's toys. Nimrod observes, note cómo tiene la S, porque está conjugada el verbo observar para Nimrod, que es un chico, es una tercera persona, es un he. Entonces tenemos que conjugar con la letra S. His baby's toys. Ahora, ¿cómo haríamos para que sea una pregunta? Tenemos que recurrir nuevamente a nuestro verbo auxiliar. Pero ¿cuál es el que corresponde para Nimrod? Cuando dijimos I, escogimos do. Pero ahora que tenemos Nimrod, tenemos que darnos cuenta que es una tercera persona. Por lo tanto va a utilizar does. Nos quedaría does Nimrod observe, ya sin la S porque ya conjugamos aquí con el verbo auxiliar. Does Nimrod observe his baby's toys? Y a manera de negación, Nimrod does not observe his baby's toys. Luego parece que tenemos ya una idea de Nimrod y dice, yes, a very tall tower in the middle of the city. He looks very happy there. He's got the idea. Nimrod explains his idea to the members of his kingdom. Nuevamente tenemos la conjugación de tercera persona en el verbo explain, explicar. Nimrod explains. Si por momentos dijéramos que teníamos aquí el yo, el I, la primera persona, no necesitaríamos de la S, porque sería I explain. Pero como nuestro caso dice Nimrod, es un he, tenemos que conjugar con la S. Nuevamente, para que sea pregunta, el verbo auxiliar que le corresponde a Nimrod, does. Does Nimrod explain his idea to the members of his kingdom? Negación. Nimrod does not explain his idea to the members of his kingdom. And he continues, I want to build the tallest tower in the world. Nuevamente el verbo querer, I want. Y como tenemos el sujeto I, ¿qué verbo auxiliar debemos utilizar para que sea pregunta? Do o does. ¿Qué dice el público? Do. El verbo auxiliar que le corresponde es do. Y quedaría, do I want to build the tallest tower in the world? Y a manera de negación, I do not want to build the tallest tower in the world. Abajo continuamos con la historia. Y dice, but they don't like the idea very much. Here we have an example of the verb do en forma negativa. Como el sujeto es they, tenemos que utilizar do not. Si tuviéramos el sujeto he, she, it, es decir, la tercera persona, necesitaríamos does not. Pero como el sujeto es they, do not like. Come on, we are Noah's people. Aquí tenemos un ejemplo del verbo to be. Pronombre nosotros, we, y el verbo to be, are. Nunca podremos conjugar we is o we am, sino siempre we are. Let's do something great. We can do it. Aquí tenemos ejemplos del verbo do, pero no como verbo auxiliar, sino como el verbo hacer.
hagamos algo, algo grandioso. Nosotros podemos hacer eso. En este caso es el verbo hacer. Finally, they agree. I agree. Yes. Let's move on to the next page. Page 38. Donde podemos ver: People make space for the tower in the center of the city. Para que sea pregunta, ¿cómo deberíamos de ser? Primero, identificar nuestro sujeto, verbo y complemento. Sujeto, people. Verbo, make. Complemento, todo lo demás. Ahora que sabemos cuál es nuestro sujeto, ¿cómo haríamos para que sea pregunta? Utilizar el verbo auxiliar, que nos sirve para hacer negaciones y preguntas. En este caso, necesitamos utilizar do, porque people es un plural, es un they, el pronombre they. Permítanme abrir nuestro book. Solo un momento. Page 38. Aquí estamos. A manera de pregunta nos quedaría: Do people make space for the tower in the center of the city? Negación: People do not make space for the tower in the center of the city. Esta es la dinámica en la que quiero que ustedes, padres de familia, hagan practicar a sus hijos cómo formar preguntas, cómo formar negaciones y afirmaciones. Obviamente, mirando también el acento que corresponde y traduciendo especialmente las ideas que están, bueno, especialmente todo, porque después tendremos unas actividades en las que nos van a preguntar cuál fue la idea de Nimrod, dónde queda la ciudad, qué fue lo que hicieron, qué pasó, etcétera. Preguntas como esas que serán enviadas los días miércoles. Vamos a seguir un poco nada más, porque si no el video se nos hace muy largo y después no podemos subirlo a las plataformas. Vamos a tomar al azar un par más de oraciones. Escogemos esta. They all speak different languages. Ellos, todos, hablan diferentes lenguajes. Todos ellos hablan diferentes lenguajes. Para que sea pregunta, ¿cómo debemos hacer? Yes. Verbo auxiliar, do y das. Pero ¿cuál de ellos si tenemos el pronombre they? They do, they does. ¿Cuál suena mejor para ustedes? El correcto es do. Y para que sea pregunta quedaría: Do they all speak different languages? Y a manera de negación, they do not speak different languages. Perdón. They all do not speak different languages. Vamos a continuar por aquí. Tenemos una orden, un comando. Continue the construction of the tower. People continue working. The people continue working. Para que sea pregunta, do the people continue working. Para que sea negación, the people do not continue working. Casi ya al final de nuestra historia hemos llegado y vamos a continuar con esta parte. King Nimrod, the tower doesn't look good. Aquí tenemos un ejemplo del verbo auxiliar does en forma negativa. ¿Por qué? Porque al hablar de the tower, la torre, ¿qué pronombre reemplaza a la torre? ¿Yo soy la torre? ¿Tú eres la torre? ¿Nosotros somos la torre? ¿Ellos son la torre? ¿Esto es la torre? Ese es el pronombre correcto. Eso, es un it. Y por eso va con das. Siempre he, she, it van a ir con das. I, you, they, we, siempre con do. Vamos a también saltarnos un poquito más. Queda ya para que usted en casa siga trabajando con los siguientes textos.
Como repito, a veces la plataforma no permite que subamos videos muy grandes y hay que avanzar. Finally, the tower collapses. Tenemos un ejemplo de conjugación en tercera persona con la E y la S en presente simple. ¿Por qué? Porque nuestro sujeto es the tower, la torre. Como en el previo ejemplo, es un it. Así que tiene que conjugarse con la E y la S. Vemos una exclamación de BROOM. Todo ha terminado. Oh no, don't worry. Tenemos otro comando aquí. En los comandos, como en el previo ejemplo, siempre el sujeto es you, pero no se lo escribe. Después estudiaremos un poco de eso tal vez. Por el momento no hemos revisado esa materia de comandos. Vemos aquí a Nimrod. Dice, oh no, it is my fault. Finalmente, un ejemplo del verbo to be. Este es mi error. Esta es mi falla. Para que sea pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Si nos damos cuenta que es el verbo to be por sí solo puede hacer las negaciones y preguntas. Vamos a volver a ellos. Am, is, are. ¿Por qué tenemos is en este caso? Porque el sujeto es it. Si nuestro sujeto fuera we, they, you, tendríamos are. Y si el sujeto fuera I, tendríamos am. En este caso es it is. Para que sea pregunta, poner el verbo to be antes de todo. Is it my fault? Y es pregunta. Para que sea negación, it is not my fault. Y deja de ser pregunta para ser negación. Let's go home, finalmente dice este pequeño hombre que se ve muy triste. He is very sad. Is he very sad? He is not very sad. Muy bien, con eso hemos llegado ya al final. El día miércoles, a los estudiantes que aún no hemos revisado esta parte, estás prácticamente en la parte de la tarea, worksheet, se les enviará a manera de fotografía y esperaremos las respuestas también a manera de fotografía de los textos llenos. También mañana, miércoles, yo enviaré un video resolviendo uno o dos ejemplos de cada actividad para que no se haga muy difícil para los padres de familia entender qué hay que hacer. Muchísimas gracias por ahora y espero que nos vaya muy bien en estas clases online que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes, students. Goodbye. Have a fantastic day.